Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, en este episodio de Valor con B vamos a repasar la carta del primer trimestre de 2025 que acabamos de publicar y, como siempre, me acompaña Pepe Díaz, de nuestro equipo de inversión. ¿Qué tal estás, Pepe? ¿Qué tal, Marta? Muy bien, muchas gracias. Y la verdad es que con ganas de hacer este episodio, que posiblemente sea el más importante de los que hemos grabado los últimos 2 años, por la cantidad de temas que están girando alrededor de los mercados y también por los bandazos tan extremos que estamos viendo en muchas compañías y en muchos sectores. Así que, si te parece bien, para informar adecuadamente sobre cómo entendemos todo lo que está pasando en el mundo desde el equipo de inversión de Bestinver, creo que de manera excepcional hoy deberíamos comentar, además de la carta del primer trimestre de 2025, como acabas de decir, también la actualidad de las 3 primeras semanas de abril, que ha sido muy intensa. No solo me parece bien, sino muy necesario, efectivamente, porque además de haber tenido un primer trimestre muy intenso, como has dicho, desde que se anunció la nueva política arancelaria de Estados Unidos en los primeros días de abril, la volatilidad se ha disparado en todos los mercados. Así que es importante que informemos a nuestros partícipes sobre cómo estamos interpretando la actualidad y, sobre todo, cómo estamos aprovechando los movimientos tan fuertes que está habiendo en el mercado. Como siempre, empezaremos repasando los resultados de nuestros principales fondos. Bestinfond y Bestinver Internacional, que son los fondos bandera de la casa, acumulan una rentabilidad negativa del 8,6% y 9,7% respectivamente, mientras que Bestinver Bolsa ha cerrado este periodo con una revalorización en positivo del 10,9%. Por otro lado, Bestinver Norteamérica se deja un 19%, Bestinver LATAM acumula ganancias del 3,8% y respecto a nuestros fondos de renta fija, queremos destacar Bestinver Corto Plazo y Bestinver Renta con retornos positivos del 0,9% y 1,05% en lo que va de año. Estamos hablando de rentabilidades acumuladas a 16 de abril, así que para conocer los datos a cierre de trimestre y los retornos a largo plazo, por favor, consulten nuestra página web o la carta trimestral o, pónganse en contacto con nosotros. Respecto a los mercados financieros, el índice MSCI World lleva una caída en euros del 14% en lo que va de año, el crudo se deja un 12%, el oro se ha revalorizado más de un 25% y el dólar se ha depreciado más del 9% frente al euro. Por último, en renta fija, el bono americano a 10 años está en el 4,3% de yield, mientras que el Bund alemán cotiza con una rentabilidad del 2,4%. Lo que estamos viendo es un comienzo de año con muchísima dispersión entre los diferentes mercados en función de cómo afecta a cada uno la actualidad proveniente de Estados Unidos. Y en general podemos decir que el entorno ha cambiado mucho respecto al que había a finales de 2024. Sí, totalmente, Marta. Es que ha habido cambios en el guión muy relevantes, de cierto modo sorprendentes respecto a lo que teníamos al cierre del año pasado. Y han sido sorprendentes porque, en primer lugar, el principal motivo de este cambio no ha tenido un origen puramente económico, por así decirlo, como si hubiera sido, por ejemplo, unos malos datos de crecimiento o un repunte de la inflación, sino que ha tenido un origen político. Y este tipo de cuestiones no puramente económicas tienen una digestión más pesada en los mercados. En segundo lugar, estos cambios de origen político, como decía, han ocurrido en un espacio de tiempo similar en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Y esta coincidencia evidentemente ha exacerbado su impacto en el mercado. Y el tercer motivo de sorpresa ha sido el movimiento tan brusco, tan rápido y tan pronunciado que estos cambios de origen político han tenido en los principales activos financieros del mundo. De hecho, diría que si no hemos asistido al cambio de posicionamientos más brusco de la historia,
el que hemos visto, estamos viendo en este arranque del año, posiblemente debe estar entre los más bruscos de la historia, claramente. Y en opinión del equipo de inversión, ¿cuáles han sido las causas que hay detrás de estos cambios de guión de origen político? ¿Cómo los has llamado? Bueno, pues no hay duda de que lo que ha desatado más volatilidad y se ha llevado más atención mediática han sido los aranceles anunciados a principios de abril por el presidente de Estados Unidos. Pero no nos gustaría que el protagonismo de los aranceles eclipse otras claves que han ocurrido en estos primeros meses de 2025 y que van a tener un impacto esencial en la economía y los mercados durante los próximos años. Así que, para explicar a los oyentes cómo estamos interpretando lo que está ocurriendo en el mundo, creo que es mejor ir por partes y seguir esa línea del tiempo por la que han transcurrido los acontecimientos, en vez de dejarnos llevar únicamente por esos que han acumulado la atención mediática y centrarnos exclusivamente en los aranceles. ¿Te parece? Sí, creo que así es más sencillo entender cómo han ido evolucionando los mercados desde que conocimos el desenlace de las elecciones norteamericanas en noviembre de 2024, que al final marca pues el inicio, ¿no?, de todo este movimiento. Totalmente, sí. Al revisar las notas que tomé cuando preparamos el episodio sobre el cuarto trimestre de 2024, la sensación que tenía el mercado era de una gran euforia sobre el llamado efecto Trump. Como nuestros oyentes recordarán, las bolsas norteamericanas tuvieron unas subidas muy fuertes después de las elecciones porque anticipaban un nuevo periodo de mayores beneficios empresariales de la mano de una menor regulación, una menor carga fiscal a particulares, a empresas, pero poco a poco esa euforia inicial pues, se fue moderando, ¿no?, a medida que la nueva administración Trump ponía el foco de sus primeras medidas en el control del déficit. Sí, y además de que esas medidas no coincidían con las expectativas, no podemos ignorar que los cambios que los diferentes anuncios que vienen de Estados Unidos, que han venido de Estados Unidos, han seguido unas formas poco ortodoxas, ¿no? Hay que entender que los mercados son siempre hipersensibles a las formas, porque los resultados de una medida política concreta tardan mucho tiempo en impactar en la economía. Así que los mercados hacen una lectura de las formas para interpretar la dirección que un gobernante quiere dar a su país y, en cierta medida, anticipar lo que viene. Y esa imagen que ha dado la vuelta al mundo, a redes sociales, de Elon Musk con una motosierra, pues bueno, las cosas como son, es una imagen poco ortodoxa y en el mercado ha alimentado cierto nerviosismo. Esto hay que entenderlo así. Y además, la imagen de la motosierra también ha provocado un cambio en las expectativas del mercado que anticipaba que la prioridad de la nueva administración en Estados Unidos serían las políticas pro crecimiento que has comentado antes, y sin embargo ahora estamos viendo que la prioridad son las políticas centradas en el recorte del déficit y del endeudamiento público, por lo menos en esta primera fase de la legislatura. Así que, si me permites, aquí creo que tenemos que decir dos cosas. Primero, que el recorte del déficit era algo archicomentado y archiconocido durante la campaña electoral. Y segundo, que además de ser algo conocido, también es algo necesario. Tengan en cuenta que el gasto público se disparó en Estados Unidos durante los últimos años, en concreto desde el COVID, y en consecuencia ahora es un país que tiene un 120% de deuda sobre PIB. Y como referencia, en España, nos llevamos las manos a la cabeza, tiene un 100% de deuda sobre PIB, y Alemania tiene en torno al 60%. Así que esta es una cuestión que el nuevo gobierno de Estados Unidos tenía que afrontar y así lo está haciendo. Y a pesar de la motosierra, hay que entender que este trabajo sobre el déficit y el endeudamiento en Estados Unidos es positivo si pensamos a medio y largo plazo, porque el control del déficit, la reducción de las deudas, lo que permiten es tener un crecimiento más sostenible y más saludable. Y por otro lado, pensando más a corto plazo,
también pensando un poco en la reacción que han tenido los mercados, tenemos que tener en cuenta, o al menos barajar, que ese impacto del menor gasto público puede no ser tan negativo como mucha gente piensa. ¿Y por qué? Pues les recomiendo que se aparten un poco de los periódicos y el alarmismo de los titulares y que visiten directamente la web del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que es el que se está encargando de los recortes, para que vean que en buena parte de ellos se centran en partidas que podemos considerar mal gasto público. Ahí viene la relación, viene muy detallado. Y eliminar este tipo de gastos no solo no tiene un impacto negativo en el crecimiento económico a corto plazo, sino que además es muy positivo a medio y largo plazo. Así que, por ese lado, en nuestra opinión, es verdad que hay mucho ruido, es verdad que ha sorprendido a los mercados este foco en el déficit por parte de la nueva administración, pero en nuestra opinión no hay nada que sea necesariamente dramático con lo que el mercado norteamericano no pueda lidiar. Lo que pasa es que es cierto que las bolsas esperaban posiblemente otras formas y posiblemente otro orden en las medidas, o al menos empezaron a descontar antes las que eran inminentemente positivas. Pero siendo la primera potencia, hay partidas de gasto público que son necesarias para reforzar su posición en el mundo. Y aquí me estoy refiriendo sobre todo a las que tienen que ver con su política exterior. Sí, eso no hay ninguna duda. Y de hecho, centrándonos dentro de la política exterior, está claro que una de las más relevantes es la relacionada con su política de defensa. Posiblemente los recortes en política de defensa sea uno de los grandes nexos que lleven a Europa todo lo que está pasando en Estados Unidos. Eso es, y esto es fundamental que nuestros oyentes lo entiendan. Hace un tiempo, de hecho, leí un artículo que decía algo así como que el efecto Trump en realidad había sido un efecto dominó en la política internacional que, partiendo de un objetivo de reducir el gasto, al final había provocado una serie de reacciones en cadena que han supuesto la reactivación del proyecto europeo. Esto es increíble, ¿no? Que empiece con un objetivo simplemente de control del déficit y al final lo que tú dices, que haya generado ese efecto, o sea, el inicio de un efecto dominó que haya derivado en la reactivación del proyecto europeo. Efectivamente, parece broma, pero es exactamente así. Recuerda, de hecho, lo que decíamos en nuestras últimas cartas o lo que explicó Omar Jacopacci, nuestro director de inversiones, en la conferencia anual con inversores que hicimos el octubre pasado. Europa necesita reformas que revitalicen el proyecto de la Unión desde un punto de vista económico, político y social, para no seguir en la deriva que lleva desde hace 15 años. Decíamos que el viejo continente se sentía más viejo que nunca y que esta inercia en la que estaba sumida le condenaba a terminar asfixiado entre las potencias que tiene al oeste y al este. Exacto. Y fíjate, después de la victoria de Trump, debido a las dudas que ha levantado sobre la seguridad europea, ha ocurrido algo que parecía impensable hace 6 meses. Y aquí me estoy refiriendo al plan de estímulo masivo y de gasto en defensa que ha anunciado Alemania y que en mayor o menor medida ha sido seguido por el resto de países europeos. Y este plan de estímulo alemán, por supuesto, si lo medimos en número de euros, es enorme en comparación con otros planes que ha realizado Alemania en el pasado. Pero es mucho más enorme que el número de euros su significado político. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Primero es porque, recuerda cómo se anunció, o sea, el anuncio de este plan se hizo antes de la toma de posesión del nuevo canciller. Y esto lo que significa es que es Alemania la que está comprometida. No es una cuestión de un político, no es una cuestión de un partido, sino que es una cuestión de toda la nación. Es decir, que es Alemania la que decide romper con una tradición de austeridad fiscal y una tradición de poco gasto militar que mantenía desde hacía 80 años. Así que ese compromiso a nivel nacional aporta a este plan toda la credibilidad política. En segundo lugar,
este plan es importante porque también tiene toda la credibilidad financiera. ¿Por qué digo esto? Porque antes decíamos que Alemania tiene un 60% de deuda sobre PIB, así que tiene el balance necesario para financiar todo este plan. Fíjate lo que decías al principio, dónde está la rentabilidad del bono alemán. O sea, tiene como decía antes, credibilidad política, pero además también tiene credibilidad financiera. Y en tercer lugar, no olvidemos que esto lo va a realizar una economía, la economía alemana, que durante los 2 años ha sido un lastre para la eurozona y en la que además se está desarrollando un sentimiento político más o menos rupturista que tampoco podemos ignorar el rol que ha jugado en el anuncio de este plan. Y en último lugar, pero creo que es más importante por lo que estabas diciendo del proyecto europeo, es que es un anuncio que termina con esas fricciones que nos llevan acompañando desde el año 2010 entre países pro gasto y países pro austeridad en el seno de la Unión, ¿no? Dicho de otra forma, es un movimiento político que une a países que antes no estaban tan unidos y que precisamente por eso plantea un nuevo proyecto para Europa, un proyecto centrado en la inversión, un proyecto centrado en el crecimiento, en la independencia estratégica y que evidentemente reclama más cohesión entre sus miembros y un refuerzo de la identidad y de los valores europeos. Así que hay que ver el impacto de este plan entendiendo todas las ramificaciones que tiene. Evidentemente, hay mucho camino por recorrer. Hay que comprobar que países como España, Italia o la propia Francia tengan el mismo compromiso político o la misma capacidad financiera para acometerlo, pero al menos hemos pasado de una situación en la que Europa parecía no tener rumbo, parecía no tener líder, a todo lo contrario, a tener un rumbo y a tener un líder. Y ocurre que ese líder es Alemania. Y ocurre que el mercado solo confía en el proyecto europeo si es bajo liderazgo alemán. Así que, recapitulando y pensando en cuestiones que han ocurrido durante estos meses y que han tenido y que van a tener un impacto muy relevante en el largo plazo, han ocurrido 2 cuestiones que tenemos que considerar estructuralmente positivas. La primera es ese foco de la administración norteamericana en recortar el déficit y en recortar su endeudamiento público, que hará que su economía crezca más a largo plazo y de manera más sostenible. Y la segunda es el nuevo rumbo que está tomando Europa y que puede permitirle volver a ser un actor necesario para el equilibrio mundial, tanto en el plano económico como en el plano político. De hecho, esta confianza que comentas que tiene el mercado en Europa cuando la lidera Alemania se notó perfectamente en la evolución de las bolsas hasta el anuncio de los aranceles. Totalmente de acuerdo. A lo largo del trimestre vimos cómo el Stoxx 600 le llegó a sacar 15 puntos porcentuales al Standard & Poor's 500, cosa que no se veía desde hace muchos años atrás. Vimos cómo el DAX le sacaba 60 puntos porcentuales a las 7 magníficas en algo más de 2 meses y cómo en las carteras de los inversores globales el cambio de los pesos a favor de Europa y en contra de Estados Unidos era el más pronunciado de la historia. Hemos visto movimientos muy extremos por este cambio de guión político, tanto en Estados Unidos como en Europa, que ha sido acelerado por el diferencial de valoración que había entre las 2 regiones y que explicamos en nuestra última carta trimestral. Así que, Pepe, ¿podemos decir que la sorpresa ha estado en la velocidad del movimiento? Diría que sí, y la clave la has dado, ¿no? Ese diferencial de valoración que había entre Estados Unidos y Europa y que explicamos mucho en la carta trimestral. Lo que pasa es que, en la anterior carta trimestral, lo que pasa es que es cierto que la velocidad ha sido una sorpresa. Pero vamos a ver, también lo que ha pasado es precisamente el típico cambio de posicionamientos entre mercados que lo han hecho muy bien a favor de otros que se han quedado atrás. Esto siempre ocurre, ¿no? Ocurre de vez en cuando en los mercados, pero es importante entender que en Estados Unidos no hay un problema estructural, que su bolsa no estaba cara. Lo que pasa es que en Europa se ha unido, por un lado, esa mejoría en la percepción como proyecto que acabamos de explicar,
a una situación de partida de valoración de sus bolsas que es que estaban muy baratas. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que los mercados han reaccionado a lo bestia. Así que la gran sorpresa, como tú dices, está claro que ha sido la velocidad. Pero no hay que sacar lecturas extremas, ¿eh? Siempre hemos dicho que invertir es interpretar la realidad en su escala de grises. Y esto no va de o Estados Unidos o Europa, sino que hay que entender el potencial que tienen a largo plazo las dos regiones, el potencial que tienen las empresas de ambas regiones a largo plazo, y el potencial es muy alto. Pero, como siempre ha ocurrido, este potencial se va a ir materializando no en línea recta, sino con subidas y bajadas. Hay ciclos, hay cambios de posicionamientos, y lo que ha ocurrido es que este diferencial de valoración, que era extremo desde cualquier perspectiva posible, y lo vuelvo a repetir, lo explicamos claramente en nuestra carta, se ha moderado de golpe. Y esto es un hecho irrefutable. Y esto es un hecho que hace que el mercado esté más equilibrado ahora que antes. Estaba viendo justo antes de empezar la grabación de este episodio, pues que los múltiplos de las grandes compañías en Estados Unidos pues están, según por el sector que estemos mirando, en los niveles más bajos de la última década. Bueno, pues eso no pasaba a principios de año, ¿no? El movimiento tan brusco, simplemente lo que nos llama la atención es esa velocidad, pero desde luego es innegable que ahora hay, desde el punto de vista de múltiplos por regiones, hay mucho más equilibrio que al comienzo de 2025. Así que, fíjate, Marta, o sea, cómo vemos nosotros el mundo. Vemos que el trimestre terminaba con un mercado más equilibrado en términos de valoración, y, por así decirlo, con un nuevo mapa económico del mundo en el que Estados Unidos, que es un país que había mantenido un nivel de gasto muy alto durante los últimos años, iba a empezar a ahorrar. Ahí hay un cambio. Y Alemania, que es un país de tradición austera, iba a empezar a gastar. Y además, fíjate que antes decía, ¿no?, que había habido una coincidencia de cambios políticos también por la parte de Asia, y es que no podemos olvidar que en estos meses también hemos visto anuncios de planes de estímulo enormes en Japón y en China, que son otras dos economías de tradición austera que han decidido abrir el grifo y empezar a gastar también, ¿no? Así que daba la sensación antes de los aranceles, aunque esto que estoy diciendo no ha caducado después de todo lo que hemos oído después con el anuncio de los aranceles, ¿eh? Sigue estando de actualidad y sigue formando parte, o debería seguir formando parte del análisis de la situación. Pues terminamos el trimestre con esa sensación en la que había un cierto relevo o cambio de roles entre economías que antes gastaban y ahora ahorraban, y otras que antes ahorraban y ahora gastaban, ¿no? Un cambio de roles que claramente tenía un matiz positivo. Y no olvidemos otro detalle que creo que es importantísimo, y son los vínculos que hay entre la economía alemana y la economía china. Así que ese anuncio de plan de estímulo por parte de China, además de impulsar la economía de ese país, también va a tener un efecto indirecto positivo en Alemania. Así que podemos decir que de cara a ese cambio de posicionamiento entre Estados Unidos y Alemania, podemos decir que es que en Estados Unidos y Europa, podemos decir que es que el impacto positivo en Alemania era doble. Por un lado, su propio plan de estímulo; por otro lado, ese cambio de percepción a nivel europeo; y, por último, el impacto positivo indirecto vía plan de estímulo chino. Y así habíamos terminado el trimestre, ¿no? Hasta que llegaron los anuncios de aranceles. Esto es así, pero fíjate, primero, que todo lo que hemos dicho hasta ahora no cambia por los anuncios de los aranceles. Podemos matizar tasas de crecimiento económico, un poco más arriba, un poco más abajo, pero en esencia, desde un punto de vista estructural y un punto de vista de largo plazo, sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que los aranceles, o el anuncio de los aranceles, lo que se ha hecho es exacerbar todas estas cosas. Y porque, aunque todavía es pronto para estimar su impacto, lo que sí ha hecho es que muchos inversores decidan reducir más peso
del inicialmente planeado de las inversiones que tenían en Estados Unidos. Pero fíjate que esto de los aranceles durante la campaña republicana también era un tema muy recurrente. Y era un tema muy recurrente porque estaba muy relacionado al otro tema también muy recurrente, que era la reducción del déficit. ¿Por qué? Pues porque al final un arancel es un impuesto que cobra el Estado que recibe un producto importado desde otra economía. Y la cuestión es que los aranceles, como traba al comercio que son, pues evidentemente tiene un impacto negativo en el crecimiento económico. Y esto, unido otra vez a esas formas poco ortodoxas que decía antes y ese foco en la reducción del gasto público, pues ha llevado al mercado a muchos inversores a un movimiento, diría que extremo, de, bueno, me salgo de Estados Unidos o reduzco mucho el peso en Estados Unidos como si fuera un país de quinta. Pero bueno, esto ya sabemos que el péndulo del mercado va de un extremo a otro y cada vez ese movimiento lo hace con mayor velocidad. Entrando en la cuestión de los aranceles que decías, creo que no vamos a aportar mucho valor explicando a los inversores, a nuestros oyentes, pues cosas que posiblemente todos ya saben, desde los anuncios a principios de abril por parte de Donald Trump de todos la política arancelaria y todos los cambios que ha tenido, las escaladas que tiene con China, pues eso desde luego ha ocupado muchos titulares y todo el mundo los conoce. Lo que pasa es que creo que sí podemos aportar algunas reflexiones importantes sobre cómo estamos interpretando la evolución de la actualidad y cómo lo estamos aportando a la gestión de nuestras carteras. La primera de estas reflexiones es que las políticas arancelarias de la administración Trump claramente se van a desarrollar con negociaciones muy largas, también con China. Así que es prontísimo para hacer estimaciones realistas de impacto en la economía. Nosotros hemos hablado con las empresas que tenemos en cartera, porque ya digo que este era un tema que estaba presente durante la campaña electoral y todas ellas estaban trabajando con distintos escenarios. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, los aranceles, vamos a ver, no son un riesgo desconocido como fue el COVID, no son un riesgo desconocido como fue la guerra entre dos grandes productores de materias primas como Rusia y Ucrania, a lo que, por cierto, eran riesgos desconocidos a los que nuestras empresas supieron adaptarse y sobreponerse. Sino que los aranceles son una cuestión tan vieja como el comercio. En muchos sectores ya estaban presentes en mayor o menor medida y las empresas y la economía en general se terminarán adaptando como siempre han hecho. Es la primera reflexión que me gustaría comentar. La segunda es que también hay que tener en cuenta cómo funciona el mercado. Cuando Donald Trump anuncia los aranceles, el mercado empieza a buscar casi desesperadamente referencias para tomar decisiones y referencias que en muchos casos no tiene. Y en el caso de los aranceles es un ejemplo claro porque cómo estimar el impacto que van a tener los aranceles en los beneficios de determinadas empresas. Justo el día del anuncio, cuando todavía no han empezado las negociaciones. Pues es imposible de estimar, ¿no? Pero el mercado, ¿cómo funciona? Pues para no pillarse los dedos, empieza a hacer estimaciones de cuál es el peor escenario posible. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Y así no se pilla los dedos, ¿no? Entonces, se genera una situación bastante curiosa en la que, por un lado, ni Donald Trump sabe cuál va a ser el resultado de esta medida, pero por si las moscas el mercado te cae cerca de un 15% en euros en pocas sesiones, ¿no? El mercado se ha puesto en lo peor, se ha puesto en un escenario muy negativo ante el agresivo anuncio inicial. Recordamos lo que decíamos antes de las formas, pero también creemos que esto es una mera herramienta de negociación que con el paso del tiempo se irá moderando. Y eso ha sido así, ¿no? En estas semanas que llevamos de abril vemos que esto ha sido así. Una tercera reflexión, creo que y esto es bastante curioso para todos los que nos gustan los mercados, es que
el mercado realmente ha servido como contramedida, por así decirlo, al anuncio de los aranceles. Sé que los mercados financieros tienen muy mala fama, ¿no? Sobre todo en la prensa y tal, ¿no? Pero cuando llevan el bono americano de 10 años a la zona del 5% y muchos comentaristas empiezan a decir que se va al 5,5%, que el dólar se cae y tal, ese movimiento del mercado provocó que Trump moderara su postura inicial y prácticamente, si vemos cómo ha ido evolucionando la actualidad, todo ha quedado reducido a una cuestión con China. Ahora lo que le está diciendo el mercado es, pues tienes que arreglar las cosas con China, ¿eh? Y China te va a apretar porque es consciente de que Estados Unidos ha creado un problema donde no lo había. Y le va a tocar ceder en algunos puntos, ¿no? Pero este capítulo de China se debe cerrar para terminar con la incertidumbre, o al menos que se inicie ese camino a la solución para terminar con la incertidumbre. Y lo que sabemos, lo que tenemos que contar, es que eso va a llevar tiempo, provocará volatilidad y, como siempre, aparecerán oportunidades de inversión para los inversores que sean suficientemente pacientes, como siempre ha ocurrido. Y un cuarto punto, una cuarta reflexión que me gustaría comentar, es que el ruido que ha levantado este tema de los aranceles, además de provocar movimientos extremos en todos los mercados, sobre todo en el de renta variable, pero también en todos los mercados, como decías al principio, en todos los activos financieros, como comentabas al principio del episodio, ha eclipsado aspectos estructuralmente positivos que creo que conviene repetir, que ya hemos comentado a lo largo del episodio, pero conviene repetir. La reducción del déficit en Estados Unidos, ese nuevo rumbo estratégico en Europa, los planes de estímulo en Alemania, en China, en Japón, y además, bueno, todavía falta por anunciarse las rebajas de impuestos y la desregulación en sectores claves en Estados Unidos, que también formaba parte de esas promesas electorales de la campaña republicana y que había anticipado en buena medida al mercado, nada más conocerse las elecciones. Y por último hay que tener en cuenta que la Reserva Federal todavía no ha movido ficha, y que tiene mucha capacidad para actuar en caso de enfriamiento, aunque por supuesto no olvidemos lo que ocurrió en la primera legislatura de Trump. También hay que esperar una nueva partida de póker entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Reserva Federal. Si es que lo que ocurrió entonces es una guía para lo que tiene que ocurrir ahora. O sea, lo importante es que, como inversores, nos quitemos de la cabeza esos escenarios lineales, tanto positivos y negativos, porque el mercado no se mueve así. Hemos visto que todo este entorno, todos estos aspectos que estamos tratando han ocurrido con un nivel de valoraciones sensiblemente más bajas a las que teníamos a finales del año pasado, sobre todo en Estados Unidos. Así que, visto con perspectiva, lo que tiene que estar claro es que hay muchas noticias malas puestas en el precio, descontadas en el mercado. Hay mucho movimiento extremo en prácticamente todos los activos financieros y quedan muchas palancas positivas que poco a poco irán llegando. Digamos que estas 4 reflexiones forman bajo nuestro punto de vista, el puzzle de la actualidad, por así decirlo. Y respecto a esto, hay que contextualizar la agenda de la nueva administración con el calendario electoral estadounidense, porque en noviembre de 2026 hay midterms, que son las elecciones que se hacen en Estados Unidos en la mitad de la legislatura y que sirven para renovar el Congreso, parte del Senado, y coinciden con varias elecciones estatales y locales. Así que los cálculos de la nueva administración parten de un primer movimiento que posiblemente enfríe algo la economía y a los mercados en una fecha más lejana a los midterms, como ahora mismo, y a medida que las elecciones de 2026 se acerquen, anunciar las medidas más positivas, que además van a tener un mayor efecto en los mercados y se anuncian cuando estén a niveles más bajos, ¿no? Después de correcciones como las que acabamos de ver.
Sí, es que ya al introducir el calendario electoral, que tenemos que hacerlo y tenemos que entender todas estas noticias que vienen de Estados Unidos en términos electorales, evidentemente ya las cábalas ya se vuelven imposibles. Entonces, cuando estabas hablando me venía a la cabeza lo que escribe Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? Que dice que un gobernante lo que tiene que hacer para gestionar las expectativas y el sentimiento en su país, que gobierna, es que las medidas malas, en este caso las de menos crecimiento, se hacen de golpe y al principio, y las medidas buenas se tienen que ir haciendo poco a poco, ¿no? Y así gestionan la expectativa de sus ciudadanos. No hay que descartar que, teniendo en cuenta el calendario electoral que acabas de explicar, ese sea el esquema de pensamiento de la nueva administración. Pero desde luego, hayan leído a Maquiavelo, este es otro ingrediente que complica aún más el análisis del corto plazo, y por eso siempre decimos que es mucho mejor apartarse del ruido, pensar a largo plazo, fijarse en las empresas, en los fundamentales, en las valoraciones y aprovechar momentos de caída como el que hemos visto para comprar. Porque si un inversor comete el tremendo error de centrarse demasiado en el corto plazo e intentar anticiparse al próximo titular, al próximo tuit, está totalmente perdido. De hecho, esto es algo en lo que insistimos muchísimo. Nuestros fondos no invierten en coyunturas, sino en empresas. Y cuando la coyuntura es volátil, aparecen precios atractivos para comprar buenos negocios. Muchos inversores nos están preguntando sobre nuestro posicionamiento. Les remito a las cartas de Bestinfond, Bestinver Internacional, en las que explicamos y ponemos números a los fundamentales de nuestras empresas. Estamos hablando de compañías con caja neta en el balance, es decir, con más dinero en efectivo que deuda. Empresas con un perfil de crecimiento, que en los próximos 3 años esperamos que sus ventas aumenten más del 30% y sus beneficios más de un 70%. Son compañías que están remunerando a sus accionistas porque tienen la rentabilidad y la solvencia necesarias para hacerlo, y que además están recomprando sus propias acciones en el mercado porque saben que están baratas. Además, pues con un nivel de diversificación muy alto, tanto por geografías como por sectores y divisas, sectores como el industrial, salud, consumo defensivo, financiero, recursos básicos. Un 60% está invertido en Europa, un 30% en Estados Unidos y un descuento cercano al 50% respecto a los índices mundiales, para que se hagan una idea. Esto que acabas de decir es lo más importante, porque de ello dependerán las rentabilidades de nuestros fondos en los próximos años, no de la actualidad, no de la coyuntura, no de las noticias, no de los tweets, sino del desempeño de los negocios y de la valoración de sus acciones. Y sobre esto que has dicho de nuestros principales fondos, que también aplica al resto, ¿vale? Pero en estas cartas les ponemos todo el detalle al explicar nuestras expectativas de la cartera, hay conclusiones importantísimas que deben tener claro nuestros partícipes, especialmente en momentos de volatilidad como el que estamos viviendo. Fíjate, has dicho que nuestras empresas muchas de ellas tienen caja neta. Bueno, pues cuando inviertes en empresas con balances sólidos, sin deuda, sabes que no pueden quebrar. Pase lo que pase, no pueden quebrar, debido precisamente a esa estructura de balance que has comentado. Has dicho que esperamos que el beneficio de nuestras compañías crezca un 70% en los próximos 3 años. Bueno, pues cuando inviertes en empresas rentables, empresas líderes, empresas bien dirigidas, sabes que son capaces de adaptarse a cualquier coyuntura del mercado y que, como tienen más capacidad de adaptación que sus competidores, salen reforzadas de las crisis precisamente porque sus competidores quiebran y las nuestras se quedan con todo el sector. Absorben la cuota de mercado que dejan las compañías quebradas. También has hablado de la diversificación de nuestras carteras. Saben que el estilo de inversión de Bestinver es buscar carteras equilibradas, carteras diversificadas, tener muchos sectores, muchas geografías, muchas divisas. Pues cuando esto ocurre,
cuando inviertes en carteras tan diversificadas y equilibradas, sabes que los riesgos que pueda haber sobre un sector o sobre una parte del mundo afectan solo a una parte pequeña de tu cartera y que el conjunto, que está formado por buenas compañías a buenos precios, el conjunto es capaz de digerir cualquier problema en una posición individual. Simplemente hay que darle tiempo. Y has hablado también de la valoración de nuestros fondos. Bueno, pues cuando inviertes en empresas a buenos precios, con descuentos cercanos al 50% respecto a los principales índices, como has dicho, sabes que tienen un potencial mayor a largo plazo y que las caídas en los precios simplemente crean mejores oportunidades de compra. ¿Hay incertidumbre ahora mismo a nivel macro? Por supuesto. La economía mundial, Estados Unidos, puede crecer más lento durante algunos trimestres. Pues claro, esto es evidente hoy, lo era en 2023, 2024, lo será en 2032, porque así funciona el ciclo. Pero a largo plazo hay buenos fundamentos económicos, buenas perspectivas para las empresas y, como has comentado, valoraciones muy atractivas. Así que, si invertimos en bolsa con el plazo adecuado, es decir, un mínimo de 3 a 5 años, tenemos que ver la oportunidad. Y aquí hablo yo a nivel personal. Pepe Díaz, a principios de abril, hice aportaciones personales muy significativas a nuestros fondos. Y no me refiero a las aportaciones periódicas, sino a inversiones relevantes para lo que soy yo. ¿Por qué? Pues porque pienso a largo plazo y pienso a largo plazo para todo. Y a largo plazo hago el razonamiento que acabo de hacer, analizo la cartera como la acabo de analizar, basándome en los datos que tú has dicho. Y a largo plazo veo la oportunidad que hay en esos fundamentales y la oportunidad que veo en las valoraciones de los fondos. Y también, como pienso a largo plazo, pues tengo que ser consciente de que posiblemente no he comprado en el mínimo del mercado, pero es que no me importa. Porque la historia de las bolsas demuestra que en momentos como el actual, la decisión correcta es comprar, sobre todo si inviertes con el plazo adecuado que digo a 3-5 años. A 3 meses no tengo ni idea de lo que puede pasar, pero he hecho aportaciones pensando lo que sí puede pasar a 3-5 años. Y este es el mismo razonamiento que explicamos en julio de 2022, en agosto de 2024, y ahora explicamos en 2025 y me pongo yo como ejemplo en primera persona. Porque cada vez que el mercado se ha puesto tan nervioso, suele ser buen momento para comprar. ¿No el momento perfecto? Pues posiblemente no, o a lo mejor sí, no lo sabemos, no perdemos ni un minuto en pensar esto, pero a largo plazo, sin duda, suele ser un buen momento para comprar. De hecho, el mercado norteamericano ha caído en torno a un 20% desde máximos, que es una caída que ocurre cada 3 años de media. Siempre que ocurre es por un motivo por el que parece que el mundo se acaba. Y, sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos, la decisión correcta, como dices, es comprar. Claro, es que siempre hay un motivo, Marta. Es que cuando analizamos las estadísticas históricas, pues cada 3-4 años los mercados caen un 20%, en ese momento parece una estadística muy fría. Pero lo que generan esas caídas del 20% es el miedo. ¿Miedo a qué? A que caigan más. ¿Por qué? Porque hay un flujo de noticias muy, muy negativa, pero hay que entender que forman parte de las fluctuaciones normales de los mercados. Y como tú dices, ¿no? Son correcciones que ocurren cuando muchos inversores piensan que el mundo se acaba y que, sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos la decisión correcta es comprar. Es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Marta. Eso es. Pepe, pues muchísimas gracias. La verdad es que hemos hablado de un montón de cosas. Hemos recorrido las principales medidas que han cambiado el mapa económico del mundo, desde Estados Unidos a Europa, Asia. Hemos explicado el impacto que han tenido en los mercados, la lógica que hay detrás de ellos y, por último, la oportunidad que ofrecen en las carteras después de las correcciones que hemos visto. Así que no sé si, antes de terminar, quieres añadir algo. No, porque nos hemos alargado un poquito más de lo habitual, pero creo que la actualidad así lo requiere y que para transmitir a nuestros oyentes la oportunidad que tenemos ahora mismo los inversores de renta variable
que pensamos a largo plazo, era necesario hacer este repaso tan completo como has dicho. Así que, por mi parte, nada más que añadir. Eso es, nada más entonces, y nos despedimos hasta el próximo episodio de Valor con B. Muchísimas gracias a todos, como siempre. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.